una de las noticias de la semana tuvo que ver con que después de 8 meses de intensas negociaciones entre el gobierno y los bonistas finalmente llegaron a un acuerdo. Hablamos de los principales acreedores privados. Vamos a hablar con José Simonella, que siempre nos ayuda a entender el cauce de la economía argentina, que es tan, pero tan difícil y vertiginosa siempre. ¿Cómo va, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Cruz, un gusto. Bueno, para nosotros también. Finalmente se llegó a un acuerdo. ¿Es lo mejor que se pudo cerrar? Sí, yo creo que es una buena noticia, una de las pocas buenas noticias, casi la única que hemos tenido en temas económicos desde que inició el gobierno, ¿no? La verdad que si bien, como decís vos, fueron muchos meses de negociación, sí, terminamos acordando aproximadamente lo que se pedía a un comienzo de los acreedores internacionales. De todos modos, es una buena noticia, porque lo peor que nos podía pasar en el marco, digamos, era entrar en un default, si bien ya habíamos entrado, pero confirmar el default, ¿no es cierto? O sea que la verdad que es lo mejor que nos puede haber pasado haber logrado este acuerdo con los tenedores de bonos bajo ley extranjera, porque esto hay que aclarar al televidente, estamos hablando de los bonos de ley extranjera. Exacto. Y veremos que ahora el 14 si esto queda realmente confirmado y se logra el porcentaje de inversores que exige las cláusulas de acciones colectivas para que digamos, acuerdo sea extensible a todos los tenedores de bonos argentinos. Esperemos que sí, los cálculos dicen que llegaremos a ese número. Bueno, pasándolo, digamos, para que sea más llano y más entendible para la gente, lo que se ha logrado es, en principio, patear lo que hay que pagar para un poco más adelante. Y en ese mientras tanto hay que conseguir las inversiones necesarias para producir y para poder pagar después más adelante. Exactamente, se logró por un lado una reducción de los intereses, que es importante, el promedio de intereses baja de manera importante, pero fundamentalmente plazo, que es lo que vos decís. De acá al 2024, digamos, con el 2024 incluido, o sea, los próximos 5 años, sí, se van a pagar solamente 6.100 millones de dólares, cuando en realidad los compromisos eran por 42.000 millones de dólares. Luego viene un periodo en el cual se va a ir pagando aproximadamente, digamos, un monto importante, pero donde se incrementa el compromiso a partir del 2028. Del 2028 al 2035, el perfil de vencimientos que vamos a tener que enfrentar los argentinos es similar al que hemos reestructurado ahora. ¿Qué quiere decir esto, Cruz? Que de acá al 2024 tenemos que hacer los deberes suficientes como para estabilizar la economía, aquellos parámetros macroeconómicos que nos permitan volver a los mercados de capitales y poder volver a tener financiamiento. Porque es cierto que en el mundo los países por lo general no pagan su deuda de capital de contado, pagan interés y cuando viene el vencimiento del capital hacen lo que se llama rollover, vuelven a endeudarse con otro título. Así que esperemos que para el 2024 nos encuentre con la economía ya funcionando a pleno, con nuestras exportaciones vigorizadas, digamos, y con las posibilidades de ir al mercado internacional de deuda y que nos vuelvan a financiar. Y para que en el 2028, cuando empiezan los grandes esfuerzos, ya Argentina tenga un saldo comercial, de balanza comercial, lo suficientemente robusto como para poder hacer frente. Pero para eso hay que hacer muchísimos deberes. Y uno que no va a ser nada fácil. Bueno, igual me preocupa cuando hablas de muchos deberes. Por un lado, atraer inversiones. Pero ¿qué pasa con el común de la gente, no? ¿Esto va a implicar también más ajuste? Bueno, claro, yo te decía que había un deber que va a ser bastante, que hay que hacerlo rápido y que no va a ser fácil, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, nuestro principal acreedor, que hasta ahora se ha demostrado digamos, complaciente con los proyectos de Argentina, no lo va a hacer en el mediano plazo cuando empieza a negociar el plan, el stand-by, digamos, la prolongación de los vencimientos de Argentina. Argentina no puede honrar los compromisos que hemos asumido con el Fondo Monetario Internacional. Fundamentalmente en el 2021 y 22 y 23, perdón, los compromisos son de 20.000 millones cada año. Eso es imposible de cubrir como está hoy la economía argentina y como está la economía internacional. Así que al Fondo Monetario Internacional ya no va a ser tan fácil negociar como con los acreedores internacionales. Con los acreedores internacionales vos negocias tasa por un lado y cláusulas legales por otro. Y no mucho más que eso, es una cuestión de plata.
Con el Fondo Monetario Internacional, no. El Fondo Monetario Internacional, para darte un stand-by, te va a pedir un plan económico. Así es. O 60 medidas, como quiere llamarlo el presidente, que no quiere llamar plan, pero que tengan congruencia monetaria y fiscal de tal suerte que le asegure al Fondo Monetario Internacional una reducción del déficit fiscal y para avanzar hacia un superávit que permita pagar los compromisos de la deuda y que esa deuda sea sustentable. Así que el gobierno ahora tiene que comenzar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional con un plan. Y ese plan va a exigir austeridad fiscal. Austeridad fiscal que hay que ver si el gobierno, dentro incluso del propio arco, digamos, político del gobierno, están dispuestos a aceptar, digamos, en los términos que probablemente lo plantee el fondo. Bueno, trabajo para todos y una vez más recae también en nosotros, ¿no? En el ciudadano común. Seguramente va a recaer de nuevo sobre la clase media, sobre los jubilados, digamos, lo que me parece que lo que va a pedir el fondo tal vez no sea tanto ajuste considerando la situación internacional, lo que ha generado la pandemia, pero sí va a pedir reformas. Y esa reforma probablemente vaya por el lado de la caja de jubilaciones, de una reforma laboral que la haga más moderna, de tal suerte que Argentina pueda competir en la atracción de inversiones y probablemente alguna reforma fiscal que le garantice mejor recaudación y mayor recaudación. Así que hay que ver todo esto, cómo se conjuga, cómo los jugadores del gobierno pueden negociar con el fondo y cómo, digamos, pretende el gobierno, mientras tanto, generar un plan que además que nos permita negociar con el fondo, le permita a la Argentina salir de la situación en la que estamos, con una economía completamente deprimida, con un sector, un entramado productivo muy castigado, muy fatigado y con pérdida de puestos de empleo. Así que lo que queda no es nada fácil. De todo modo, festejemos la noticia del acuerdo, que es una buena noticia. Ojalá que el 14 de agosto, en la semana próxima, digamos, se concrete, que se llegue a los porcentajes de las cláusulas de acción colectiva y para desde aquí, a partir de este acuerdo, el gobierno, así teniendo un plan coherente, que todos los agentes económicos, cuando digo agentes económicos, digo empresarios, trabajadores, inversores, ahorristas, consumidores, le creamos que es factible y de esa forma se comience un círculo virtuoso, porque hasta ahora todo ha sido incertidumbre, preocupación, digamos, sobre el futuro económico de Argentina, y esto hace que los agentes económicos no inviertan, los que pueden consumir no consuman, los que tenían plata ahorrada en el banco en dólares la lleven y la meten en una caja de seguridad. Digo, la verdad que comienza un círculo que es muy pernicioso, así que ojalá, por el bien de todos, que empecemos un círculo virtuoso, pero eso depende mucho del gobierno, de la cuestión política y de tener un plan creíble, o si no le querés llamar plan Cruz, medidas. Llámale 60 medidas. Ahí está. Te mando un abrazo. Gracias, José. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Chau, chau. Hacemos una pausa, ya venimos. Now don't you get my